Prepárense para una historia de poder, pérdida y una venganza colectiva tan fría y coordinada que reescribió las leyes de la supervivencia en la India más salvaje. ¿Qué sucede cuando un asesino solitario, un fantasma de rayas y furia, derroca a un rey y cree haber ganado la guerra? Subestima el poder más grande de todos, la manada. Hoy serán testigos de la caída de un gran lobo alfa, líder de una familia unida y poderosa a manos de un tigre solitario y brutal. Una tragedia que debería haber significado el fin, la dispersión, la aniquilación del clan. Pero no fue así, porque del dolor de esa pérdida no nació el miedo, sino un juramento de sangre. La manada, ahora sin líder, pero unida por el duelo y una sed de justicia inextinguible, se transformó. Y la venganza implacable que ejecutaron, no como individuos, sino como una sola arma, es una de las demostraciones de inteligencia y cooperación animal más aterradoras y fascinantes jamás contada. En las densas junglas que bordean las estribaciones del Himalaya, en la India, donde los árboles de teca y sal se elevan hacia un cielo a menudo velado por la niebla, vivía la manada del acantilado de piedra. Eran lobos indios, más pequeños y delgados que sus primos del norte, pero compensaban su tamaño con una agilidad increíble, una resistencia formidable y sobre todo una cohesión social que era la envidia de todos los clanes de la región. Su líder era K, un lobo alfa en la plenitud de su vida, con un pelaje gris y ocre que se mimetizaba perfectamente con el entorno, y unos ojos ambarinos que brillaban con la inteligencia y la autoridad de un rey nato. Gobernaba con una mezcla de firmeza y sabiduría. Su manada, compuesta por una docena de adultos, incluida su compañera alfa, la astuta y veloz Lira, y una nueva camada de cachorros juguetones, era un modelo de eficiencia. Sus cacerías, coordinadas de ciervos, chitales y jabalíes, eran legendarias. Su defensa del territorio impecable. K no era un tirano, era un protector, un estratega, el corazón palpitante de una familia unida que prosperaba bajo su guía. Cada miembro de la manada conocía su lugar, confiaba en su líder y entendía que su fuerza residía en su unidad. Pero incluso el paraíso más protegido puede ser invadido por un demonio solitario. Su nombre era Ser, un tigre de Bengala. Pero no era un tigre cualquiera, era un macho nómada, un solitario expulsado de su propio territorio natal por un rival, más joven, y ahora vagaba por las tierras fronterizas, amargado, impredecible y peligrosamente hambriento. Era un fantasma de rayas, un asesino sin reino, cuya desesperación lo volvía increíblemente audaz y temerario. Y sus viajes errantes lo habían llevado a los bordes del territorio de la manada del acantilado de piedra. K detectó la presencia del intruso de inmediato, el olor potente y desconocido del gran felino, las enormes huellas que aparecían en los senderos, los restos de presas grandes cazadas con una ferocidad que no correspondía a los leopardos locales. El lobo alfa supo que una amenaza de un calibre diferente había llegado. La tensión se apoderó de la manada. Los aullidos nocturnos se volvieron más cautelosos. Las patrullas fronterizas se duplicaron y los cachorros fueron mantenidos permanentemente en el centro seguro del grupo. K sabía que un enfrentamiento era inevitable. Un tiger solitario, por poderoso que fuera, normalmente no buscaría un conflicto directo con una manada de lobos organizada y en su propio territorio. Sería un riesgo demasiado grande. Pero Ser no era un tigre normal. Era un exiliado, un renegado, sin nada que perder, y todo que ganar si lograba intimidar a los lobos y apoderarse de sus presas o de una parte de su rico territorio de caza. El primer encuentro fue una prueba de nervios. La manada de K había acorralado a un joven ciervo cerca de un arroyo. Cuando estaban a punto de cerrar el cerco, Ser apareció en la orilla opuesta. No atacó, simplemente se sentó y los observó. Su enorme cuerpo irradiaba una amenaza silenciosa. Sus ojos fríos como el hielo evaluaban a la manada, a su líder. K, sin dudarlo, se plantó frente a su manada, sus labios retirados en un gruñido bajo y profundo, sus ojos ambarinos clavados en los del tigre. Era un desafío silencioso, una línea trazada en la arena. El resto de la manada se posicionó detrás de él, una falange de dientes y músculos listos para la batalla. Durante varios minutos el tiempo pareció detenerse. Solo el sonido del arroyo y la tensión crepitante entre los dos alfas llenaban el aire. Finalmente, Ser, quizás decidiendo que el riesgo era demasiado alto por una sola presa,
se levantó con una lentitud deliberada y se desvaneció entre los árboles. La manada había ganado la confrontación psicológica, pero K sabía que solo era una tregua temporal. El tigre había probado sus defensas, había medido su determinación y volvería, y volvió, pero no de la forma que esperaba. Ser, en su astucia de cazador solitario, comprendió que no podía derrotar a la manada unida. Tenía que decapitarla, tenía que eliminar al líder. Durante los días siguientes, el tigre no se mostró. Desapareció. La manada de lobos, aunque todavía alerta, comenzó a relajarse un poco. Quizás el intruso se había marchado intimidado por su demostración de unidad. Qué error tan fatal. Anser no se había ido. Estaba acechando, estudiando a un solo individuo. Aquella en el tigre observó al lobo alfa desde la distancia, aprendiendo sus hábitos, sus rutas de patrulla, los momentos en que se alejaba un poco más del núcleo de la manada para marcar el territorio, y esperó la oportunidad perfecta. Esa oportunidad llegó en una tarde lluviosa, cuando el sonido de la lluvia sobre las hojas amortiguaba los ruidos del bosque, y la visibilidad era reducida. K estaba realizando una de sus patrullas solitarias en el extremo norte de su territorio, un área de rocas y matorrales densos. Ser lo emboscó como un rayo naranja y negro. Surgió de la nada usando la lluvia y el terreno a su favor. K, aunque sorprendido, era un guerrero experimentado. Reaccionó con una velocidad increíble, esquivando la primera embestida y lanzándose a la garganta del tigre. La batalla fue titánica. Una explosión de furia primigenia bajo la lluvia torrencial, lobo contra tiger, inteligencia y coordinación contra poder bruto y desesperación. K luchó con el corazón de un rey. Sus colmillos encontraron la carne del tigre en sus garras, arañaron su rostro. Por un momento, pareció que el lobo alfa, con su agilidad superior y su conocimiento del terreno, podría lograr lo imposible. Pero el tamaño y la fuerza bruta de Ser eran simplemente abrumadores. Con un zarpazo de su enorme pata delantera, el tigre apartó a K y lo golpeó contra una roca. El lobo quedó aturdido por un instante, y ese instante fue suficiente. Shah se abalanzó sobre él y sus fauces se cerraron en un abrazo mortal. Cuando la lluvia amainó y el sol comenzó a ponerse, Lyra, la compañera de K, sintiendo que su alfa tardaba demasiado en regresar, guió a un pequeño grupo de búsqueda. Lo encontraron al pie de las rocas. Su rey, su líder, su compañero, inmóvil, silencioso, el gran K, el corazón de la manada del acantilado de piedra, estaba muerto. El aullido de dolor de Lyra fue el sonido más desolador que la jungla había oído en mucho tiempo. Uno por uno, los otros lobos se unieron a su lamento, un coro de angustia y pérdida que se elevó hacia el cielo ensangrentado del atardecer. Habían perdido a su líder, estaban a la deriva, vulnerables con un asesino de reyes, acechando en su propio territorio. El caos y el miedo se apoderaron de la manada en los días siguientes. Sin la guía de K, las cacerías se volvieron desorganizadas. Los machos más jóvenes comenzaron a disputar entre sí por el liderazgo, pero ninguno tenía la experiencia ni el carisma de su antiguo alfa. La unidad que había sido su mayor fortaleza comenzaba a desmoronarse, y Ser, el tigre, lo sabía. Comenzó a presionar su ventaja. Robaba las presas que con tanto esfuerzo lograban cazar. Su presencia amenazante en los límites del territorio mantenía a la manada constantemente nerviosa, al borde del colapso. Parecía solo cuestión de tiempo, antes de que la manada del acantilado de piedra se desintegrara por completo o fuera aniquilada. Pero Ser, en su arrogancia, había subestimado algo. Había subestimado el espíritu de la manada, la lealtad que K había forjado en ellos, y la inteligencia fría y calculadora de su viuda, Lyra. Aunque con el corazón destrozado, no se dejó consumir por el duelo, observó la desintegración de su familia. Vio el miedo en los ojos de sus cachorros, y sintió como la ira y la determinación comenzaban a reemplazar su dolor. K estaba muerto, sí, pero su legado, su manada, no moriría con él. No mientras ella tuviera aliento en su cuerpo. Lyra no era un alfa de fuerza, pero era una estratega nata, la otra mitad del cerebro que había guiado a la manada durante tanto tiempo. Y ahora, en ausencia de K, ella se alzaría para tomar su lugar. No como una líder de confrontación, sino como una mente maestra de la venganza colectiva. Reunió a los lobos más leales, a los veteranos que recordaban el liderazgo de K, a las otras madres que temían por el futuro de sus crías. Y en las noches silenciosas, bajo la misma luna que había sido testigo de la caída de su rey, comenzaron. No buscarían una confrontación directa con el tigre. Eso sería repetir el error de K en su
Venganza sería una guerra de 1000 cortes, una campaña de acoso, ingenio y trampas, diseñada para desgastar al tigre, para explotar sus debilidades, para convertir la propia jungla en su enemiga. La manada, ahora unida bajo el liderazgo silencioso y letal de Lyra, estaba a punto de transformarse. Dejarían de ser presas aterrorizadas para convertirse en un ejército de fantasmas grises. Y el tigre solitario, que se creía el nuevo rey de la jungla, estaba a punto de descubrir que había asesinado a un lobo. Sí, pero al hacerlo, había despertado la furia implacable de toda una manada, y esa manada ahora venía por él. La cacería más inteligente y coordinada de la historia de la jungla está a punto de comenzar. No se atrevan a perderse como este ejército de lobos ejecuta su venganza. Lo que harán es simplemente extraordinario. La jungla se había transformado en un tablero de ajedrez y Lyra, la loba bayuda, era ahora la gran maestra, moviendo las piezas de su manada con una precisión y una astucia que su difunto compañero K habría admirado. El tigre asesino, en su arrogante confianza, no tenía idea de que la manada que creía haber quebrado se había reorganizado en un arma de venganza colectiva, un instrumento de justicia implacable. La cacería había comenzado, pero esta vez los roles se habían invertido, de una manera que la naturaleza rara vez contempla. El plan de Lyra no se basaba en la fuerza, sino en la inteligencia y el conocimiento del enemigo. Ella y su consejo de guerra, los lobos más viejos y experimentados, sabían que Ser era un cazador solitario, poderoso sí, pero con las debilidades inherentes de quien lucha solo. Dependía del sigilo, de la emboscada y de la intimidación, y Lyra decidió atacar cada uno de esos pilares hasta hacerlos añicos. La primera fase de su venganza fue la guerra de los sentidos, una campaña para volver loco al tigre, para privarlo de la paz y el descanso, para convertir cada sombra en una amenaza. La manada, ahora operando en pequeños escuadrones coordinados, comenzó a acosar a Ser sin descanso, pero no lo atacaban directamente. Eso era crucial. Cuando Ser cazaba y derribaba una presa, un escuadrón de lobos aparecía desde la distancia, aullando y gruñendo, no para robar la comida, sino para impedirle comer en paz. Lo rodeaban, manteniendo una distancia segura, pero constante, haciendo un ruido infernal, obligándolo a estar siempre alerta, a defender su comida, en lugar de disfrutarla. Ser, furioso, cargaba contra ellos, pero los lobos, ágiles y coordinados, simplemente se dispersaban y volvían a aparecer desde otra dirección. Lo estaban agotando, frustrando, negándole el sustento que necesitaba para mantener su fuerza. Durante la noche, la tortura continuaba. Diferentes grupos de lobos se turnaban para aullar cerca de los lugares de descanso del tigre. No eran aullidos de reunión, sino aullidos cortos, agudos, erráticos, diseñados para imitar los gritos de presas heridas o los desafíos de rivales inexistentes. Mantenían a Ser despierto, paranoico, obligándolo a investigar cada sonido, gastando su energía en falsas alarmas. El rey sin reino ya no podía dormir, el cazador ya no podía descansar. Pero esto era solo el comienzo. Lyra sabía que para derrotar a un enemigo como Ser, tenían que usar su mayor ventaja, su número y su conocimiento del terreno. La segunda fase fue la guerra del territorio. La manada comenzó a redibujar los límites del territorio de una forma increíblemente inteligente. Dejaban rastros falsos que conducían a Ser hacia zonas pantanosas y de difícil acceso o hacia claros sin presas, donde gastaría horas buscando en vano. Incluso comenzaron a guiar a los rebaños de ciervos y jabalíes, sus presas principales, lejos de las zonas de caza favoritas de Ser, usando su presencia sutil para alterar las rutas migratorias. Estaban creando un desierto de comida alrededor del tigre, aislándolo, debilitándolo día a día. Ser, aunque confundido y cada vez más demacrado, era un superviviente. Comenzó a darse cuenta de que no estaba lidiando con lobos comunes. Había una inteligencia, una coordinación en su acoso que era antinatural y, en su frustración, se volvió más temerario, más predecible. Y eso era exactamente lo que Lyra estaba esperando. La fase final del plan, la emboscada perfecta, estaba lista para ser ejecutada. Lyra había elegido el lugar con el cuidado de un general. Un área de bosque denso, atravesada por un río, poco profundo, pero rápido, con una orilla rocosa y escarpada de un lado, y un banco de arena y maleza del otro. Un terreno que ofrecía múltiples oportunidades para una emboscada coordinada. El cebo fue la propia Lyra. Se dejó ver sola,
bebiendo en la orilla del río, pareciendo cansada y vulnerable. Ser, que llevaba días sin una comida decente y cuya rabia hacia estos lobos que lo atormentaban había alcanzado su punto álgido, vio su oportunidad, la hembra del alfa que había matado. Acabar con ella sería el golpe final para la moral de la manada. Con un rugido que prometía una muerte rápida, se lanzó desde la maleza hacia Lyra y la trampa se cerró. En el instante en que Ser cargó Lyra, con una agilidad increíble, saltó hacia el agua y nadó hacia la orilla opuesta, y al mismo tiempo desde la espesura a ambos lados del río, el resto de la manada emergió, no para atacar al tigre directamente, sino para cortar sus rutas de escape. Un grupo bloqueó el camino por el que había venido, mientras otro aparecía más adelante en la orilla a la que se dirigía. Ser quedó atrapado en el lecho del río. El agua dificultaba sus movimientos, las rocas resbaladizas lo hacían tropezar, y los lobos estaban por todas partes en las orillas gruñendo, ladrando, sin atacarlo directamente, pero manteniéndolo en el centro de la zona de muerte. El tigre, en un ataque de furia, se lanzó hacia el grupo de lobos que bloqueaba la orilla principal. Y entonces, Lyra dio la señal. Comenzó el ataque coordinado. No fue una carga masiva. Fue una serie de ataques relámpago, precisos y brutales, ejecutados por parejas. Dos lobos se lanzaban sobre las patas traseras de Ser, mordiendo y retrocediendo antes de que el tigre pudiera girarse. Mientras Say volvía para enfrentar esa amenaza, otros dos lo atacaban por el flanco opuesto. Era una danza mortal, una táctica de golpear y correr perfectamente sincronizada. Los lobos usaban su agilidad, su número y el terreno desventajoso para el tigre para infligir una serie de heridas debilitantes. Un corte aquí, un mordisco allá, lo estaban desangrando, agotando, quebrando su espíritu y su cuerpo al mismo tiempo. Ser luchó como un demonio, su poder aún inmenso. Logró atrapar a uno de los lobos, matándolo con un rápido golpe de su zarpa. Pero por cada lobo que hería, otros dos lo atacaban desde un nuevo ángulo. Estaba siendo superado, no por la fuerza, sino por una estrategia impecable. Finalmente, debilitado por la pérdida de sangre y el esfuerzo constante, Ser tropezó y cayó en las aguas poco profundas del río. Y ese fue el final. La manada entera se abalanzó sobre él. Ya no eran ataques rápidos, era la culminación de su venganza. Un torbellino de pelo gris, de colmillos y de una furia justiciera. Cuando todo terminó, el agua del río estaba teñida de rojo. El cuerpo del gran tigre Ser yacía inmóvil, derrotado por la manada a la que había intentado destruir. Lyra se acercó al cuerpo de su enemigo. Lo observó durante un largo momento. No había triunfo en sus ojos, solo una sombría y pesada satisfacción. La deuda de sangre había sido pagada. K había sido vengado. Se irguió y emitió un largo y poderoso aullido. Pero este no era un aullido de dolor ni de victoria. Era un aullido de reunión. Un aullido que decía a la jungla y a sus propios miembros que la manada del acantilado de piedra, Anque, herida, aunque había perdido a su rey, seguía en pie, unida, fuerte, y ahora, bajo el liderazgo de una reina estratega más peligrosa que nunca, la historia de la venganza de la manada se convirtió en una leyenda susurrada por el viento en los árboles, una lección para todos los depredadores solitarios que osaran desafiar el poder de la unidad. Demostró que la fuerza de un individuo, por muy grande que sea, puede ser superada por la inteligencia colectiva y la lealtad inquebrantable de una familia que lucha por honor y por la memoria de su líder caído. Una venganza impecable. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like, compártela con alguien que también ame a los animales y suscríbete para no perderte más historias increíbles de la naturaleza. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Me encantará saberlo. Gracias por formar parte de esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo video.